Está en línea Andrés Aciaín, economista, director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz y docente universitario, entre otras, de la Cátedra Jaureche. ¿Qué haces, Andrés? ¿Cómo te va tanto tiempo? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí estamos con Luis Paginiger. Bueno, Andrés, a ver, queremos conocer un poco la caracterización que haces del momento de disputa económico. El dólar ilegal alcanzó los 178 pesos en las últimas horas. Entiendo que en la semana 11 pesos. En el medio el gobierno toma medidas y anuncia que no va a haber de ninguna manera de devaluación. Yo agrego que no lo anuncia el ministro de Economía, ¿no? A veces pasa que ese tipo de anuncios lo hace un presidente del Banco Central, lo hace un ministro de Economía, y si eso no sale como se esperaba, bueno, vuela un fusible. En este caso el presidente de la Nación dijo en reiteradas oportunidades: no va a haber devaluación. ¿Cómo ves la escena, Andrés? Y ayúdanos a ver dónde poner la mirada. Mira, yo creo que lo que está hablando es como una afirmación política de lo que sería, digamos, una decisión política, pero que corre un riesgo de desgastar la figura política. En ese sentido creo que es más, debería ser más patente que lo diga el ministro de Economía. Creo que tiene que ver con lo que era una jugada de diferencias entre lo que es el Banco Central, el Ministerio de Economía, y cómo estaban jugando ahí, sobre todo Santi Cafiero, en esa división, podemos decir, del equipo económico, y en el marco de una serie de grupos de medidas tomadas supuestamente para no devaluar, pero que en realidad vienen bastante mal, invocándole la bombilla al mate, generando unas presiones sobre el mercado paralelo que no tienen sentido de ser. Yo creo que la mejor afirmación, más que mandar a figuras, digamos, el presidente o el jefe de gabinete, afirmar qué va a pasar con el dólar, que, digamos, nosotros sabemos la historia argentina de declaraciones políticas frustradas en relación al valor del dólar, las cosas, ¿no? Más que seguir insistiendo en discursos políticos sobre el valor del dólar en el marco de una corrida cambiaria, lo que habría que hacer es tomar medidas efectivas que generen certidumbre sobre la evolución del dólar, y por ahora el tiro viene saliendo por la culata. Creo que hubo muchos errores administrativos, sobre todo del Banco Central, tanto la política de tasa de interés, la política de, bueno, le estuvieron regalando dólares a todo el mundo con una serie de errores, primero para pagar deudas externas que no se pagaban, sino que la acumulaban los bancos, le financiaban, le daban tasas de crédito a una tasa de interés menor que la tasa de devaluación oficial, lo que hacía que le convenía a todos los exportadores sentarse a especular con no estoquear exportaciones. Después no se entiende por qué no intervienen y no intervinieron claramente en el mercado de cambios paralelo, comprando y vendiendo bonos, generando un dólar de referencia en el mercado paralelo. En lugar de intervenir, empezaron a meter prohibiciones que empujaron muchas operaciones al blue, y en el blue el Banco Central no tiene capacidad de intervención, entonces es un buen lugar para que hagan un montón de corridas cambiarias con poca plata cualquiera que quiera desestabilizar la situación económica. Creo que, bueno, hay acumulada una serie de errores en materia de política cambiaria y financiera que hacen que Argentina, en un contexto que hay una recesión económica brutal y que por eso tenemos superávit comercial, encima con un buen precio de la soja, en vez de estar acumulando reservas para la reactivación, estamos perdiendo reservas, ¿no? Y me parece que, a ver, Andrés, están llegando un par de cosas bastante respecto de lo que nos decís, que te venimos siguiendo bien hasta acá. Algunas cosas son técnicas, pero creo que las entendemos bien. Dos preguntas en una. Primero, ¿crees que son medidas pequeñas para problemas grandes? Y ya hecho lo que se hizo, digamos, ¿no? Con esos errores que vos mencionás, ¿qué tipo de medidas se podría tomar hoy para tratar de encarrilar un poco la situación, si es que se puede? Y otra cosa que me llama mucho la atención, yo escucho a economistas ortodoxos decir que efectivamente no hay elementos concretos para pensar que el tipo de cambio está desfasado, que el tipo de cambio está bien, pero que el mercado ya impone una devaluación. Qué locura, pienso yo, ¿no? Que el mercado efectivamente imponga una devaluación cuando el tipo de cambio no tiene, viene siguiendo la inflación sin inconvenientes, si no está atrasado. Y lo que pasa es que Argentina, Macri la dejó con los mercados financieros externos cerrados.
Después hubo un error de diagnóstico, a mi entender, de parte del equipo económico oficial, que convenció de esto al presidente, de que, digamos, acordando el tema con los acreedores privados, iba a cambiar algo. Lo mismo ahora vienen con el FMI. Para mí todo eso es humo, porque eso era un plan de pago. Argentina no iba a tener dólares financieros. Entonces Argentina, pasara lo pasara con la negociación, no iba a tener dólares que iban a venir, digamos, de la timba internacional ni de crédito como gozó Macri. Entonces esa era una restricción real. Si vos tenés esta restricción real, los dólares tienen que venir por el lado comercial. Entonces ahí vos tenés una conjunción de actores que forman el mercado. O sea, ya ha salido que el mercado internacional no mueve el amperímetro en términos de ingreso de dólares. Más que nada lo que había era fondos financieros. En todo caso, incluso aprovecharon la reestructuración para irse. O sea que en vez de la reestructuración generar ingreso de dólares como le vendían al presidente, lo que generó es que algunos fondos aprovecharon la coyuntura de que mejoraban los precios de los bonos para vender e irse presionando sobre el dólar en vez de generando una estabilidad cambiaria. Y en ese contexto los dólares son comerciales más lo que te corren internamente los bancos y otras financieras. Entonces el mercado son ellos. Si vos tenés que se agrupan los exportadores y se agrupan los bancos y todos te juegan a una devaluación, te empiezan a poner contra las cuerdas y vos tenés que empezar a jugar fuerte, digamos, porque el mercado es un eufemismo, ¿entendés? Esos ¿Y qué actores sería jugar están, fuerte? Para cerrar la charla, Andrés, ¿qué sería jugar fuerte? Y jugar fuerte sería haber hecho una política razonable con los exportadores. Mira, vamos a hablar hacia adelante, por ejemplo. Sí. Esta cosa que hizo de bajarle 3% de las retenciones sin tener acordado nada. Ahí vos tenés que llegar a un acuerdo con los exportadores y decirle, muchachos, tienen un mes para liquidar, despasado de un plazo de un mes, le va a aumentar 10 puntos la retención. Corta la bocha, digamos, tenés que ir con una zanahoria, si querés bajarle 5 puntos ahora, decir, le bajamos 5 puntos durante un mes, pero después te lo subimos 10. Después con los bancos. Con los bancos, digamos, ahí hubo toda una movida cuando le abrieron el IFE, le abrieron a toda la gente cuenta en dólares, para que le generaran una operatoria financiera para comprar dólares a un montón de sectores sociales que no la tenían. Digamos, esas cosas, no sé, digamos, eso tenés que tener darle con un palo en la cabeza si te hacen una operatoria así. Después le estuviste financiando pago de deudas externas que no las pagaban, le estuviste dando crédito a tasas menores a la tasa de evaluación a sectores que los aprovechaban para estoquearse en dólares. Hay una serie de medidas que uno no sabe si hay sectores que están directamente trabajando con grupos, digamos, a favor de desestabilización, o son muy ingenuos, muy inútiles, o que en un nivel de supuesta moderación y acuerdo grande con los empresarios no se dan cuenta que estos muchachos te llevan puestos si los dejas avanzar. Entonces, yo creo que el gobierno tiene que tomar medidas que a veces son menos conflictivas que las que ellos dicen, porque el mercado de cambio paralelo, si el Banco Central hubiera operado bien en el mercado de bonos, anunciaban el tema del acuerdo de la deuda, que para mí no cambiaba nada fundamental, pero como vendían, digo, que eso era la salvación, y al día siguiente el acuerdo hubiera salido con una compra de bonos en dólares muy grande de parte del Banco Central, que hiciera bajar de dólar paralelo, y ya generabas una sensación de estabilidad. Son picardías, saber cómo manejarte, saber qué actores están, saber cómo se manejan las expectativas. Ahí pareciera que hay mucha desorientación. Bien. Andrés, un gusto escucharte como siempre, ¿eh? Un abrazo grande. No, el gusto es mío, un saludo a todos los oyentes. Andrés Aciaín, economista, investigador y docente universitario. Panorama, ¿no? Es político, por lo que nos cuenta Andrés, más allá de todo lo que efectivamente ha ocurrido